A la escuela llegan chicos con historias muy diferentes y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la escuela con eso que llega diferente? En la mayoría de los casos probablemente trata de integrarlos, de incluirlos, de darles una educación común que los habilite a un futuro mejor, y en otros casos no. Me parece importante detenerse y pensar otras alternativas. Es interesante revisar la historia de la escuela común, cómo cambió para que pudieran educarse todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos, indígenas y negros. También habría que revisar las deudas pendientes. ¿Qué hacer para que la escuela sea realmente común? ¿Qué hacer para que sea realmente hospitalaria para todos? Maestros hay desde la Fundación de Buenos Aires. Ahí vino un maestro con Juan de Garay. Allí hubo una primera especie de escuelita. Y escuelas, en realidad uno podría decir que empieza a haber en el siglo XVIII escuelas más consistentes. Bueno, antes en realidad había escuelas en los conventos, escuelas parroquiales, escuelas. En el siglo XVIII ya empieza a haber algo más consistente, que son las escuelas parroquiales, y luego ya acercándose hacia el final del XVIII y sobre todo, digamos, en la época de los Borbones, empieza a haber escuelas del rey. Las escuelas del rey se convierten después de la Revolución de Mayo en escuelas de la patria, y esas escuelas de la patria, en realidad multiplicadas, son las que en los caudillos van a estructurar como protosistemas educativos, ¿no? Realmente el sistema se arma a en la segunda mitad del siglo XIX. Casi uno podría decir que la presidencia de Sarmiento lo que hace no es fundar la escuela argentina, sino terminar de articular el sistema. Las primeras formas de escuela eran bastante distintas a las actuales. Por un lado, la mayoría de los docentes eran varones. Y esto es un cambio muy importante porque las mujeres estaban fuertemente excluidas del acceso a ciertos saberes como la lectura o la escritura. Los alumnos también eran en su mayoría varones. Muy pocas mujeres podían concurrir y además de varones había que cumplir con una serie de requisitos. Había que ser blanco, había que ser católico, había que ser en lo posible hijo de españoles. La mayoría de la población no tenía acceso a esta cuestión y muchas veces hasta eran sancionados. Hay una anécdota que nos gusta contar, un poco terrible, pero que en algún lado sirve para pensar la historia de la educación argentina. En Catamarca, un negro liberto, Ambrosio Milicay, fue castigado en la plaza pública por haberse comprobado que sabía leer y escribir. La escuela común surge en contraposición a escuelas diferenciadas, ¿no?, en el siglo XIX. Sobre todo en la época de la colonia, pero después de la colonia también subsiste la idea de que los indios y las castas, se los llamaba los negros y los mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso la Sociedad de Beneficencia que organiza Rivadavia para la educación de las niñas, ¿no? Los niños iban a unas escuelas y las niñas iban a otras. La Sociedad de Beneficencia pensaba que tenía que tener una escuela para castas, ¿no?, específicamente que fuera distinta de las escuelas para niñas blancas, ¿no? Y así sucesivamente. También había escuelas para indios, ¿no?, y para otros grupos étnicos y sociales. Cuando aparece la escuela común y cuando las leyes de educación obligatoria, gratuita y laica en la década del 80, se supone que esto no tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, hay muchos relatos de indígenas y de mestizos que decían que no estaba bien visto en el pueblo que ellos fueran a la misma escuela que iban los blancos de la zona, ¿no? Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas para normales, las escuelas para problemas con niños con dificultades de aprendizaje, etc., están casi en el origen del sistema y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Las escuelas diferenciales o especiales ya están sobre comienzo del siglo XX y van a ser destinados a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. Hay toda una pasión en la escuela argentina, como en el resto de las escuelas del mundo, va a haber una pasión de clasificación de alumnos, de clasificación de niños y muchas veces desde modelos médicos. Uno puede ir viendo cómo
Siempre hubo niños retardados, atrasados, distraídos, afásicos, disléxicos, silábicos, con ADD, con problemas de atención, con problemas de movilidad. Y también cómo estas enfermedades, supuestas enfermedades, aparecen en ciertos momentos históricos. El cuerpo siempre es problemático en la escuela, ¿no? La escuela tiene una función muy importante que es educar a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, enseñar a sentarte, enseñar a estar 8 horas callado y sentado y escuchando a alguien. Esto, dicen muchos, bueno, fue la condición para que, por ejemplo, pudieran haber industrias, fábricas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo haces que una población campesina o de una urbana indisciplinada de pronto, bueno, pueda bancarse estar 8, 10 horas o 12 horas trabajando sin protestar, sentado frente a una máquina? Bueno, la escuela tuvo un papel importante en disciplinar a los cuerpos para que aceptaran estas otras formas de relacionarse con otros, de estar en el mundo simplemente, ¿no? La escuela hizo esto de muchas maneras, ¿no? Corrigiendo las posturas, planteando, bueno, cuál es la forma correcta de agarrar el lápiz y de escribir, la cuestión de tomar distancia, formar filas, estar todos sentados frente a un pizarrón con la vista adelante y sin mirar al compañero. La idea del guardapolvo era plantear un ámbito más higiénico y más limpio, ¿no? Y cuando aparece en esa época se dice por un lado que todos los chicos luzcan iguales y así de alguna manera abolir las diferencias sociales o que no se noten en la escuela. Y por otro lado también está esta idea de protegerlos de los microbios, ¿no? Esta idea de, bueno, de la limpieza moral y sanitaria, ¿no? De la población. ¿Dónde pasa lo común? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es la segunda lengua que enseña en la escuela argentina? ¿El guaraní o el inglés? ¿Sí? ¿Cuál es la música que escuchan en la escuela argentina? ¿A Mendelssohn o a los pibes chorros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que leer en la escuela? ¿La razón de mi vida o el Quijote? De distintas formas lo que se está planteando es esta idea de qué es lo que tiene que ser lo común. Lo común es lo que de otra forma no se accedería, o lo común es lo que la cultura de los sectores bajos, los sectores populares. Es un gran tema de debate actual. La Escuela de la Democracia tuvo muchos logros. A la escuela secundaria entraron muchos chicos que antes no entraban, por ejemplo, pero las deudas con los docentes y con los chicos todavía son enormes. Hay que apoyar las cosas que hace la escuela de incluirlo. La sociedad argentina se volvió una sociedad muy despiadada en muchos aspectos, que mata de hambre literalmente a muchos chicos, que excluye a muchos otros, aunque no los mate de hambre, pero que también les provoca heridas muy profundas. La escuela sigue siendo un espacio que, por elección o por imposición, está obligada a aceptar a todos esos. Me parece que tenemos que trabajar desde la escuela para que la sociedad sea más inclusiva con los chicos, más hospitalaria. Sean como sean, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. Hay que valorar la diferencia, lo original y productivo que cada uno aporta. Es un camino para reparar las desigualdades e injusticias que hoy tanto nos duelen. Me parece que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo desde los docentes, desde las autoridades, también desde los propios chicos, ¿no? De tener una propuesta o una perspectiva más integradora, más pluralista, ¿no? De pensar al otro como un igual, de pensar al otro como alguien que es valioso, que me puede enseñar cosas valiosas sobre mí mismo, y que me puede ayudar a ser mejor, digamos, mejor persona en un punto, ¿no? Mejor ciudadano.